de Cristo, hermanos. Hoy vengo a compartirles, hermanos, este estudio. El tema que me ha tocado habla sobre buscar a Dios. Antes que nada, hermanos, quiero hacer una oración, hermanos, por toda aquella persona que está viendo este video. Aquella toda amiga, amigo, hermano, hermana que está viendo este video, hermanos. Así vamos a iniciar, hermanos, con una oración, y vamos a hacer la oración en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, Dios del cielo, de la vida, Señor, Padre Santo, nos encomendamos a ti, Señor. Padre Santo, Señor, sabemos que eres el Rey, Señor. Sabemos que tú, Padre, has venido, Señor, a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, por todo aquel que está viendo este video, Señor, que tu Padre lo bendiga, Señor, y lo prospere, Señor. Sabemos que eres un Dios de prosperidad, Señor. Sabemos que eres un Dios que vino a salvar al mundo, Señor, que vino a salvar al pecador, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por ser tan misericordioso, Señor, con nosotros, Señor. Que a pesar de nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, Señor, aún sigues, Padre, tratando de levantarnos, Señor, de darnos esos ánimos, Señor. Gracias, Padre, por estirar tu mano, Señor, por recogernos, Señor, de donde estábamos perdidos, Señor. Gracias, Padre, por venir, Señor, a darnos vida, Señor. Así, Padre Santo, empezamos, Señor, en tu nombre poderoso. Así, hermanos, vamos a empezar la lección. Nos hace aquí una pregunta, hermanos, donde habla: ¿crees que habrá algo mejor que buscar a Dios? Vamos a leer ahí en Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, aquí vemos, hermanos, qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso es el Señor, qué tan grande ha sido Dios para nosotros, que el cual, a pesar, hermanos, de nuestras faltas, de nuestros pecados, el Señor vino a justificar tus pecados. Tenemos un Dios que dice aquí la palabra, dice que es un Dios de misericordia. Y el Señor te pide, hermano, todo aquel que está viendo este video, el Señor te pide que dejes tus malos caminos, tus malos deseos de la carne. Que tú, hermano, que estás escuchando, que dejes tus malos pensamientos. Dice, buscar a Dios es algo glorioso. El ser humano, desde su caída en pecado, quedó reo del fuego eterno. Pero apareció Jesús, quien pagó el precio por su condena. Solo le resta al hombre enfrentar el juicio por sus méritos, o aceptar el pago que Jesús hizo en la cruz por sus pecados, ya que su sentencia fue ya pagada. Hermanos, el Señor ha pagado ya nuestros pecados. El Señor ya ha venido a justificarnos de nuestras faltas. El Señor ha venido, el Señor ya pagó lo que nosotros no merecíamos, hermanos. Tenemos un regalo inmerecido de parte de Dios, algo que ha hecho el Señor para nuestras vidas. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20 al 26. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, nosotros fuimos justificados de nuestros pecados mediante Jesucristo. Nos vino a justificar y es necesario mantener la justicia de Dios por medio de la fe. Es decir, debemos de creer y debemos de buscar a Dios.
Dios quiere que lo busques. Él quiere cubrir tu necesidad. Él quiere no verte envuelto en cadenas por causa de nuestros pecados. Dios quiere quitar esas cadenas de ti. El Señor quiere que lo busques. El Señor necesita, Él quiere su oveja perdida. El Señor dice que deja las 99 ovejas por ir por una que está perdida. Y esa oveja, hermanos, somos todos, hermanos. El Señor nos ha rescatado, y así como me ha rescatado a mí, a ti, amiga, amigo que estás viendo este video, el Señor viene y quiere rescatarte a ti. El Señor quiere llevarte a ese corral donde sus ovejas están seguras, donde están seguros. El Señor quiere guardarte. El Señor quiere cubrirte bajo tus alas. Vamos a leer, hermanos, ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermanos, aquí Pablo era seguido, hermanos. Era seguido por los judíos por predicar el evangelio. Pero Pablo era una persona llena de fe en el Señor. Y así, hermanos, nosotros debemos de tener fe al Dios no conocido, al Dios que no conocemos, pero ese Señor te da de tu presencia, te cobija de amor, te llena de una paz, una tranquilidad, hermanos, te llena de la felicidad. Ahí, hermanos, es donde Dios obra en tu vida y la transforma, y es donde le saca sonrisas a tu mirada. Hermanos, el Señor, busca a Dios, porque el Señor es el mejor camino que podrás tomar, la mejor decisión que tú puedes tomar. Y no solo la bendición, hermano, hermana, amigo, amiga, es para ti. Tu bendición la conviertes a tu familia, la traspasas a tu familia. El Señor es muy grande, pero el Señor necesita de ti. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer allí en Hechos 17, 26 al 30. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, Dios nos ha hecho a su linaje, pero no quiere decir, hermanos, que su linaje nosotros nos vamos a ver como si fuéramos oro. No podemos adorar a imágenes donde está la idolatría, donde son imágenes de oro, donde son imágenes de plata. No, hermanos, nosotros servimos al Dios, no al Dios desconocido, al Dios que no conocemos, hermanos. Pero el Señor siempre te va a dar de su presencia, siempre te va a dar de su calor, de su amor. Es importante seguir a Dios. Entonces dice: palpando pueden hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos. Dice: cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Hermanos, recordemos que sin Dios nosotros no somos nada, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, que nosotros hemos venido al mundo por un propósito. Y ese propósito, hermanos, está en Jesucristo, el Señor que vino a dar la vida por ti, el Señor que se crucificó en la cruz del Calvario. Ese Señor es el que yo le alabo y le adoro. Y así, hermanos, yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Yo sé que Dios se va a manifestar en ti, en esa persona que está viendo este video. Yo sé que Dios va a hacer la obra grande en tu vida. Solo es importante también
que debemos de creer. Es importante creer. Vamos a leer allí en Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no ha venido a condenarnos. El Señor no ha venido a que fuéramos destruidos, hermanos. El Señor dice, la palabra dice, el Señor vino a traer vida y vida en abundancia, a que vivamos porque dijo Pablo dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. El Señor quiere que vivamos. El Señor no quiere que estemos muertos en pecado. Dice, creer te libra de tu condenación. La gente quiere llegar al cielo por méritos propios, sin depositar su fe y su confianza en Jesús, apelando a sus buenas obras que hacen, como dar de comer a los pobres, dar ayuda a los necesitados, ser buenos ciudadanos, entre otras. Hermanos, no podemos hacer nada en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos nosotros saber qué es vivir, si no estamos en Jesucristo, porque Jesucristo es vivir. Ahí en Juan, vamos a leer ahí en Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, es importante creer, hermanos. El Señor es un Dios de misericordia. El Señor no quiere que tú, amigo, amiga, que estás viendo este video, el Señor no quiere verte en situaciones donde te sientas frustrada, donde sientas que tu vida ya no vale. Sino el Señor quiere algo más grande para ti. El Señor quiere sacarte de ese pozo donde llega a estar uno. El Señor quiere sacarte de vicios, de aflicciones de tu vida. El Señor no quiere que tú seas un hombre condenado, una mujer condenada. El Señor dice, cree, porque el que cree no es condenado. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 33. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, aquí nos está hablando, hermanos, cuando Pablo llegó a la cárcel, cuando fue metido en la cárcel, dice que en lo más bajo. Pero Pablo fue una persona que, aún estando en la cárcel, él seguía en su predicación. Él, aún estando en la cárcel encerrado, él predicaba el evangelio de Jesús. ¿Para qué? Para que otras personas, como lo estoy compartiendo yo con ustedes, también puedan saber de Dios. Porque el saber de Dios, el de escuchar la palabra, el levantar tu fe, también es del oír la palabra. Entonces dice, y lavó las heridas y enseguida bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos también que Pablo bautizó a un carcelero, bautizó al carcelero y a toda su familia, dice, y a toda su casa empezó a bautizar. La palabra de Dios es tan grande que si tú que me estás viendo, si tú la meditas, dice la palabra que es camino, es lumbrera tus caminos. El Señor te va guiando, el Espíritu de Dios te va a guiar hacia la vida, hacia lo que es vivir.
Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Juan capítulo 7 dice, capítulo 7 versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo la obediencia, dice, solo la obediencia a la palabra te salva. Solo el que cree en Jesús lo demuestra dando un paso de fe u obediencia, que es por medio del bautismo que los lleva a salvación. Es decir, es necesario que nosotros hermanos, hermanas, amigo, amiga que estás viendo, que es necesario pasar por el agua bautismal. Es necesario que seamos bautizados. Es necesario que creamos en el Señor. Es necesario ser obedientes de tu palabra, de su palabra, hermano. Allí en Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nuevamente vemos que debemos de creer y ser bautizados para poder tener nosotros la salvación, porque dice: mas si no crees serás condenado. Yo pienso, hermanos, hermanas, que nadie quedará eso, ¿verdad? Ser condenado. El Señor, la palabra de Dios, yo siempre he dicho que es dura, pero el Señor siempre dice que es mejor, hermano, que el Señor te reprenda, pero que estés en el camino de Dios, que te sientas, que digas: no, Señor, yo sé que tú me estás reprendiendo, pero sé que me estás usando, pero sé, Señor, que con esto, Señor, tú vas a enderezar mis pasos y yo voy a luchar y yo voy a seguir tu camino. La fe, entonces vemos aquí, dice: la fe viene por oír la palabra. La fe del hombre se activa en Dios. Al oír la palabra de Dios, sin predicarles, no hay esperanza para que el ser humano conozca de Dios. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10 versículo 11 al 14. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, el que sigas al Señor, dice aquí la palabra, que tú no serás nunca avergonzado. Y recuerda, hermanos, un versículo que te voy a compartir. Cuando dice Jesús: si el mundo te aborrece, recuerda que a mí me ha aborrecido primero. Y hermanos, recuerda también, hermanos, que el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es el mejor camino que podrás tomar en tu vida. Es la mejor decisión que tú vas a tomar. Debes de creer. Ten la creencia, tú cree en el Señor y el Señor va a hacer la obra, y va a hacer una obra que no la vas a ver nunca en el mundo. El Señor hace las obras y las hace sobrenaturales, porque eso no se ve en el mundo, sino se ve en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10 versículo 15 al 17. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí, hermanos, vemos que la fe es por el oír. Hay algo que quiero compartir, que a lo mejor muchos que me están viendo, a lo mejor muchos no sabemos leer, pero me puedes escuchar, y yo te estoy compartiendo la palabra, y esa palabra, tu fe estará alta en el Señor.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 24 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no debemos nosotros nunca ser menospreciado, ser avergonzado. Que a Pablo lo criticaban porque decían que no, él está loco. Sí, estaba loco Pablo, pero por el Señor, por dar la vida al Señor. Y así nosotros debemos de ser locos, sí, locos, hermanos, pero por dar la vida al Señor, por dar todo lo que tenemos al Señor, porque más, hermanos, le debemos nosotros al Señor. Hermanos, el Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, hermanos. El Señor ha derramado, el Señor tuvo que venir en carne y derramar su sangre para que nosotros fuéramos perdonados, tuviéramos el perdón de pecados y la salvación para vida eterna. Pero, hermanos, hago una pregunta: ¿realmente valoramos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? Hermanos, mucho le debemos al Señor, y el Señor aún, hermano, amigo, amiga, el Señor aún nos espera con los brazos abiertos. El Señor aún espera que tú lo busques. El Señor está ahí estirándote la mano, queriéndote dar la mano. Solo te pido, amigo que estás viendo, solo te pido que creas en el Señor y que digas: Señor, yo quiero tomar tu mano. Yo quiero ser la persona que desabroche las agujetas de tus sandalias, Señor. Yo quiero tan solo eso, Señor. Vamos a leer allí en Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hermanos, para el Señor no hay todos podemos tener una salvación, todos podemos tener una comunión con Dios. Para el Señor no hay excepción de personas. El Señor, tú bien podrías haber estado en las drogas, bien podrías haber estado en delincuencias, pero el Señor dice que el Señor conoce el corazón, y el Señor es el que va y el que te quiere sacar de esa situación. Y para ti, aunque el Señor te perdona, para la salvación el Señor no ha hecho excepción de personas. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 11: porque no hay excepción de personas para con Dios. Bueno, llegamos a la conclusión. Dice: su benignidad te sigue esperando. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 8 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad para ira, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Qué hermosa la palabra de Dios. Dice, ahora hay un tema muy importante que dice: así como tus obras, así las obras que hiciste, así como las obras que has hecho,
dice, así serás, por medio de eso serás tú juzgado. Y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Hermanos, si tú haces bien, si tú sigues al Señor, el Señor te va a dar, te va a buscar, el Señor va a estar siempre contigo. El Señor dice que el Señor nunca está lejos, el Señor siempre está pegado a ti, y el Señor lo que quiere para ti es que tú tengas la salvación. En Hechos 17, 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así, hermanos, vamos a dar la conclusión. Hermanos, el Señor, tú debes de creer, hermano. Tú debes de creer, amiga, amigo. Tú debes de creer, debes de tener la fe en el Señor. El Señor, créelo que el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar de restaurarte, de restaurar tu corazón, porque serás nueva criatura en Jesucristo. Así, hermanos, voy a terminar. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Amigo, amiga, que estás viendo, Dios te bendiga.